Hola a todos, aquí Miguel. Hoy vamos a hablar del Imperio Romano. Fue un imperio que controló un territorio del Océano Atlántico al oeste hasta orillas del Mar Caspio y Rojo al este, y desde el desierto del Sáhara hasta el sur, hasta orillas de los ríos Rin y Danubio, y a las fronteras con Calcedonia. Aquí podemos ver una imagen del Imperio Romano donde llegaban por Europa a Asia y a África y el imperio, ¿no? Desde el inicio y caída fueron clave para la Edad Antigua. La Edad Antigua abarca desde el inicio del Imperio Romano hasta la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano, desde otras cosas, destaca entre otras cosas como la ejecución en la cruz de Jesucristo. Según el cristianismo, cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, fue llevado hacia uno de los emperadores romanos por el emperador romano Poncio Pilato, según el cristianismo, en el que mandaba el Imperio Romano, que era el que mandaba el Imperio Romano en aquel entonces. Solía ser el emperador romano uno de los más famosos, por ejemplo Julio César, a quien le decían en el Coliseo los gladiadores: Ave César, quienes van a morir te saludan. Conquistaba estos territorios, sus ejércitos eran poderosísimos, se ponían, se ponían tipo con escudos. Aquí vemos lo de Jesucristo, ¿no? Sus ejércitos eran poderosísimos, se ponían tipo con unos escudos en filas, se ponían tipo con unos escudos en filas, los gladiadores, después los gladiadores, y así no había, se ponían tipo con escudos en filas, como podemos ver en la imagen, y así no había quien los ganara porque no había quien atravesara los escudos. Se ponían así y esperaban a que alguien se acercara para luego meterles la espada, esa que vemos en la imagen, por el cuello, por el ojo, por donde tenían los enemigos la vista, los cascos, para poder ver, lo cual hacía que murieran al instante. Y claro, no había forma de que les ganaran y conquistaron como muchos territorios, etc. Se alimentaban sobre todo de carne, sobre todo hasta el emperador, en lujosos banquetes. Uno de los más famosos del Imperio Romano era, por ejemplo, uno de los sitios más famosos, una de las cosas más famosas del Imperio Romano, era, por ejemplo, la Biblioteca de Galias, donde la gente iba a aprender a leer y eso. La educación consistía en estudios de retórica, filosofía, derecho, siendo una de las más famosas la Escuela de Atenas y Alejandría. Las escuelas de Atenas era el centro mundial de las prestigi- de la- era el centro mundial más prestigioso para el estudio de la filosofía, estudio de la filosofía clásica, como el platonismo, estoicismo y epicurismo, hasta que el emperador Justiniano, que cerró las escuelas paganas en el de 529 después de Cristo. El Museión de Alejandría, Egipto, era una de las era uno de los centros de investigación y erudición del mundo antiguo. Contaba con la famosa Biblioteca de Alejandría y atrajo uno de los grandes matemáticos, astrónomos y médicos. El Auditorio de Roma, creado por el emperador Adriano en el 175 después de Cristo, donde se enseñaba derecho, elocuencia, etc. En la capital del Imperio Romano, fundada por el emperador Adriano, estuvo el Ateneum de Roma, que era uno de los
centros del imperio de enseñanza superior en la propia capital del imperio. Abarcó del 27 después de Cristo con el ascenso de Rómulo hasta el 475 de la caída de Occidente. Aquí vemos una foto del Coliseo romano, ¿no? La historia imperial se divide marcada por la historia de la dinastía imperial se divide la historia imperial se divide en etapas marcadas por la dinastía, como el Alto Imperio, 27 a.C. hasta el 192 después de Cristo. La cámara central fue la Pax Romana. La central fue la Pax Romana, que incluía las dinastías de Julia hasta Claudia y Flavia, con Antonino. Fue cuando Julio César murió, pues se le unieron senadores y provocaron un atentado en, en la en donde gobernaba, en la sede donde gobernaba el emperador romano, que luego fueron ejecutados por alta traición. Se acercaron a él y le clavaron una espada y proclamaron la Pax Romana, ya que Julio César se había proclamado dictador de facto. La crisis del siglo III, una etapa de inestabilidad política, económica y militar, debido a la formada denominada... Uy. Perdón. Que crecía el imperio, instintivamente el imperio se centralizaba el imperio, la capital del imperio era Constantinopla, era Constantinopla, y uno de los emperadores fue Constantino el Grande, quien legalizó el cristianismo y trasladó la capital a Constantinopla en el fin del imperio romano. El fin del imperio romano fue por los persas. Los persas son estos que van vestidos así de negros como hechiceros, que eran uno de los grandes enemigos de los romanos. Los romanos, sobre todo, estaban los gladiadores que en banquetes, como sobre todo estaban los gladiadores, los banquetes en los que se tomaban vino, pan, también fritos. El Imperio Romano, gracias a él, existe la lengua española. Muchos de los derivados de las palabras españolas, casi todos, salen del latín, que es del Imperio Romano. También inventaron ingeniería como calzadas, acueductos, por ejemplo, y engranajes, como por ejemplo los engranajes estos en el que soltaban las fieras en el Coliseo romano. Abrían con un sistema de poleas y de ahí se abría la puerta, mataba a los prisioneros o a los gladiadores, de ahí a soltar las fieras. El Imperio Romano creía de dioses los olímpicos, en el Olimpo, con dioses como Zeus, que era el padre de los dioses, Atenea, Afrodita, y Odín, que era el dios principal. Zeus, por ejemplo, era el padre de los dioses. Luego estaba Thor con el martillo. Y luego estaba el dios principal. Bueno, sí, lo he dicho. Hércules, ha- Hércu- hablaba en un lenguaje pagano. Su ropa
como podemos ver en la fotografía, era así blanca con trapos y sobre todo el emperador romano que llevaba así como por aquí, un, unas hojas doradas y un trapo rojo de capa. También normalmente lo llevaban en un caballo, tirado por caballos en un carro, en un carro tirado por caballos. Tenían así columnas con estatuas en el centro de una plaza donde estaban hablando, donde se reunía la gente, como podemos ver en la imagen, esas columnas. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevo ya? Otro día seguimos que llevo 10 minutos, ¿vale?